Bueno, ya estamos listos para arrancar la clase de hoy. Vamos a ver la última unidad de teoría que tiene que ver con normas de control interno. Vamos a ver el control como concepto y cómo se soportan los sistemas de información. Vamos a ver algunas herramientas. Vamos a ver también los controles, las buenas prácticas de control que podemos imitar y que podemos ayudarnos, con las cuales podemos ayudarnos a diseñar nuestras estrategias o nuestros mecanismos de control. Y vamos a ver el concepto de control a nivel organizacional y a nivel de las personas, ¿sí? Para eso vamos a utilizar el capítulo 10 de Robin Coulter, el libro de administración, que es del año 2014. Y mi pregunta es, si bien ahí está la definición, ¿qué viene a la cabeza de ustedes cuando ustedes piensan en control? ¿En qué piensan cuando yo les digo control? Y yo me imagino a alguien como que está viendo al otro o algo y nada, está esperando, quiere ver si todo se está haciendo bien o como él piensa que está bien, podría ser. ¿Eso es controlar? O sea, sé que no es del Solo ver. lado administrativo, pero a mí se me viene eso a la cabeza. Bueno. Conocer los límites de cada situación puede ser. Conocer los límites de cada situación. Pero eso significa controlar. Estoy sacando. Bueno, entonces, conocer los límites, ¿es controlar? No, pero vos preguntaste sobre control. Por eso. Me refería a, por ejemplo, le tenés que decir a una persona hasta dónde puede llegar o hasta dónde puede hacer y le marcás un límite, digamos. Está bien, pero establecer un límite, ¿es controlar? ¿Es control? ¿Significa control? Por ejemplo, establecer un límite podría ser una, no sé, una frontera territorial, ¿no? Uno pone un alambrado y dice, bueno, este es el límite. ¿Eso es el control? No, el control sería controlar que nadie pase ese límite por ahí. Bueno, recuerden que no usamos la misma palabra para definir y que la palabra que queremos definir para definir, ¿está bien? O sea que el control va más allá del establecimiento del límite. ¿Está bien? Hay que comprobar ¿sí o no? Entonces, vamos a entender el control como un proceso mediante el cual nosotros supervisamos y comparamos un comportamiento observado con un comportamiento deseado, y lo que hacemos es establecer algún tipo de estrategia que nos permita acercar el comportamiento observado al comportamiento deseado, es decir, corregir. ¿Está? Eso es control. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Entienden todas las partes de esta definición? ¿Sí o no? ¿Hay alguien? Sí, se entiende. Se entiende. O sea, el lazo de control significa volver a revisar y también establecer alguna estrategia para ajustar. Bueno, el control se inserta dentro de la planificación estratégica que nosotros estamos viendo de la primera clase como última parte del proceso de administración, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proceso de administración comienza con una planificación donde se establecen metas, objetivos, estrategia, luego se analiza en qué contexto estructural
se puede dar esa planificación, es decir, se analiza la empresa, se rediseña la estructura, se piensa si es horizontal, si es flexible, si tiene una forma piramidal y demás. Y en ese marco estructural nosotros establecemos una cadena de mando. ¿Se acuerdan que decíamos que establecemos los criterios para la dirección, es decir, para el emitir indicaciones, órdenes, y establecemos estrategias de motivación, de liderazgo, características de las personas que están a cargo, dinámicas de comunicación. Pensamos en cómo van a ser los comportamientos individuales y los comportamientos grupales. Y finalmente, que hacemos todo eso, tenemos que saber si funciona o no funciona. Y para saber si funciona o no funciona, tenemos el control. Y el control nos permite establecer un estándar, medir el rendimiento observado y fijarnos si está lejos o cerca del estándar y establecer alguna acción o alguna estrategia que nos permita lograr que el comportamiento observado se acerque más al estándar deseado. ¿Tá? Y en esas acciones lo que estamos haciendo es revisar la planificación. Entonces vuelven a iniciar el ciclo que en inglés se llama PDCA y este es el ciclo de mejora continua o el ciclo de administración estratégica, ¿sí? Para establecer dinámicas de control tenemos 4 pasos principales. El primer paso es medir el desempeño real. Si no sabemos cómo está funcionando, difícilmente podamos saber si la cosa está bien o está mal. O sea, primero hay que medir cómo está funcionando. Luego hay que compararlo con el comportamiento deseado o con el desempeño estándar o el objetivo que nos establecimos, ¿sí? Entonces, en la comparación vamos a saber si estamos bien, si estamos mal, si amerita hacer alguna corrección. Y una vez que sepamos si hay que hacer alguna corrección, implantamos esa corrección, ese ajuste para acercar el comportamiento observado al comportamiento deseado. Y volvemos a medir, porque si no volvemos a medir, no podemos saber si nos funcionó bien o no el proceso de ajuste, de acción. Y todo esto va de la mano con las metas y los objetivos de la organización. ¿Tá? Este proceso de control de 3 partes arranca, como les decía, con la medición y hay distintas estrategias para medir el desempeño de las personas. Una de las estrategias puede ser la observación directa, o sea, observar una situación, o podemos analizar gráficos o reportes estadísticos, o podemos analizar reportes orales, es decir, yo no observo la situación, pero me informan los encargados que sucedió determinada cosa, y también reportes escritos, no solamente gráficos estadísticos, sino también reportes escritos, o informes, ¿sí? Entonces, estas estrategias tienen ventajas y tienen desventajas, ¿está bien? Principalmente las ventajas y las desventajas que ustedes tienen a la vista, ¿con qué tienen que ver? Hay palabras clave ahí que le dan una idea sobre las ventajas y desventajas que se relacionan con un tema puntual de las unidades que ya vimos a la materia. Vamos. ¿Cuál de las unidades está expresada en casi todas las ventajas y desventajas? ¿Cuál? La de comunicación y... Exacto, exacto. Ahora mismo. Se vuelve fundamental la percepción y la comunicación, o sea, la forma en que se escribe, la forma en que se codifica, la forma en que se decodifica, la forma en que se percibe y se interpreta el resultado, o la forma en que se sesga la información, no hay barreras para la comunicación, la visualización, o sea, la forma gráfica. Todo tiene que ver con estrategias de comunicación. En general, las formas de medir el desempeño tienen un sesgo muy importante, digamos, en el concepto de percepción. Por eso es tan importante ver la idea de percepción para poder establecer cuáles son las barreras más comunes y cómo nos podemos dar alguna estrategia para objetivizar la medición, liberándonos o tratando de esquivar esas barreras o esos sesgos comunes para la comunicación. Luego, en el paso 2, tenemos que comparar el resultado medido con el estándar que nos habíamos establecido, que son los objetivos organizacionales, ¿sí? Organizacionales o operativos, porque se establecen objetivos a todos niveles, estratégicos, tácticos y operativos. Entonces, lo que se hace
es intentar poner de forma gráfica una determinada medición a lo largo del tiempo, ¿sí? Y si, por ejemplo, el estándar era esa línea central y la persona no cumplió la línea central, pero está cerquita, uno podría decir que, bueno, que es bueno el comportamiento. Ahora, si está lejos, uno podría decir que es malo el comportamiento. Entonces, ¿cuánto de lejos o cuánto de cerca puede estar para que nosotros definamos si es malo o es bueno? Porque si un comportamiento que no es adecuado, que es malo, requiere un plan de acción que tiene que ser efectivo porque se vuelve crítico. Pero en cambio, un comportamiento que sí es adecuado, que está cerca de ser adecuado, no requiere un plan de acción quizás. Y un comportamiento que es mejor que el estándar también requiere un plan de acción para premiar, reconocer, para que la gente pueda observar que tener un rendimiento mejor que el esperado es bueno, ¿sí? Bueno, entonces, hay un rango que establece la variable, que la variable está dentro de control. Se llama dentro de control cuando está entre dos límites, que son los límites de aceptabilidad. Es decir, hay un estándar, pero hay más o menos un error. Entonces, si yo estoy en ese límite, estoy dentro de control, se llama. Quiere decir que por más que esté por debajo, por más que esté por arriba y no acierte exactamente el objetivo, de todos modos, la variable está bajo control, ¿sí? Estas técnicas gráficas son muy importantes y son muy útiles. ¿Por qué? Porque no hace falta, a veces los operarios van marcando variables dentro de gráficos y van observando su comportamiento, o el sistema informático les va ofreciendo gráficos, y la forma gráfica siempre es muy amigable para las personas que no necesitan una formación demasiado específica en estadística ni nada para poderlo entender, porque son muy intuitivas, ¿sí? La forma gráfica siempre es muy intuitiva. Profe, ¿sí? ¿podés repetir lo del rango de aceptabilidad? Hay una variable que tiene un valor deseado, pero hay un más menos que sigue estando aceptable, ¿sí? Entonces, la variable, uno puede tener un comportamiento que esté un poquito por abajo o un poquito por arriba, pero mientras esté en el rango de aceptabilidad, se considera que está correcto, ¿sí? En cambio, si yo me salgo del rango de aceptabilidad, ya no está correcto, ¿tá? Lo que quiero decir es que no son valores absolutos y que uno tiene que acertar completamente, sino que puede estar cerquita, por arriba o por abajo, de ese valor deseado, de ese objetivo. ¿Está bien? No sé si se entendió. Sí, gracias. Bueno, entonces, en el paso 3, lo que tengo que hacer es establecer acciones que me permitan ajustar el comportamiento observado al comportamiento deseado. La primera acción que puedo tomar es de corregir el desempeño real. Es decir, si yo miro algo y observo que nadie llega al objetivo, digo, bueno, tengo que ayudar con un plan de mejora para que esas personas puedan llegar al objetivo, para que esa organización pueda llegar al objetivo. Para eso puedo tomar acciones correctivas inmediatas. Por ejemplo, imaginen ustedes que yo voy caminando por la facultad en plena pandemia y veo andar a alguien sin barbijo. Entonces le digo, ponete el barbijo, porque hay que cumplir el protocolo. Esa persona se pone el barbijo. Esa acción correctiva es inmediata. ¿Sí? ¿Está bien? Y después hay otras acciones correctivas que también son bastante rápidas, pero son básicas porque atacan no el síntoma, sino que pueden atacar la causa de raíz. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿por qué la gente anda sin barbijo aunque estamos en plena pandemia? Yo, bueno, por ahí es por un problema de comunicación. Entonces puede ser una acción correctiva, puede ser mejorar mi estrategia de comunicación. ¿Para qué? Para que las personas tengan a la vista todas las normativas, los protocolos y sepan que tienen que usar barbijo y demás. Entonces esa acción es más básica porque va a involucrar a todos y no va a ser solamente al síntoma que estoy viendo en ese momento. Pero también podría pasar que yo me esfuerce para que la gente alcance el objetivo y de todos modos no lo logren. Y eso no siempre es porque la gente no llega, la organización no puede hacerlo, sino porque el estándar está mal colocado. Por ejemplo, imaginen ustedes que nosotros nos vamos un día a la pista de atletismo y decimos, bueno, vamos a correr o vamos a hacer un salto en alto, ¿no? Entonces decimos, bueno, vamos a poner la varilla de salto en alto, la vamos a poner a 40 centímetros.
Entonces, bueno, pasamos todos y todos saltamos re bien. Decimos, bueno, pero no, ¿quién ganó? No podemos determinar quién ganó, no podemos determinar. ¿Por qué? Porque todos pasamos. Digo, bueno, subo un poquito a la varilla. Entonces, ¿cuánto la subo? Y bueno, subo a 60 centímetros, por ejemplo. Miren qué poco ambicioso estoy siendo con el salto en alto, se dieron cuenta, ¿no? Entonces, bueno, me sigue pasando que algunas personas saltan y pasan bien, otras personas no. Entonces yo ahí voy buscando el valor del estándar, ¿sí? El valor de altura, que me permita llegar al objetivo deseado. Bueno, yo digo que ninguno de mis empleados tiene que saltar menos de 60 centímetros. Entonces tengo que ayudarlos con entrenamiento, con qué sé yo, a los que no llegan para que salten 60 centímetros. Ahora, ustedes imaginen que yo digo, bueno, vamos a controlar el desempeño atlético de todos los estudiantes de Administración 2 y vamos a poner como objetivo 40 centímetros. Entonces terminamos el examen y todos aprobaron. Digo, bueno, qué buenos que son mis estudiantes, qué bien, todos son expertos en atletas en salto en alto. ¿Es una buena conclusión esa? ¿Puedo sostener esa conclusión, que todos son expertos atletas en salto en alto porque todos superaron el objetivo? Y no, pues después de casualidad, qué sé yo. No, porque era 40 centímetros. Hasta el nene chiquito saltan 40 centímetros. Entonces, evidentemente, el estándar estaba mal puesto para poder establecer algún criterio que tenga que ver con la habilidad atlética de los estudiantes. Ahora, si yo digo, bueno, no funciona así, porque es muy bajito, le voy a poner más alta la varilla. Y lo pongo a 1,5 metros. ¿Cuánto saltan 1,5 metros? ¿Alguna vez hicieron la prueba de saltar Casi en nadie, alto? profe, sí, eso es más o menos lo que yo mido. Claro, es casi la altura de nosotros. Entonces, si se dan cuenta, muy poca gente, quizás las personas muy entrenadas puedan saltar 1,20 metros, 1,40 metros, 1,50 metros, pero el resto de nosotros se va a golpear contra la varilla y no va a pasar, pasa caminando por abajo. ¿Está? Entonces, ¿qué conclusión voy a llegar? Mis estudiantes son todos un desastre y son pésimos atletas. Eso también, eso condice con la realidad. ¿Todos mis estudiantes son pésimos atletas? Claro, no, está mal el estándar. O sea, Entonces, en algún punto, no alcanza con hacer planes de acción para que todo el mundo llegue, porque a veces no van a poder llegar, porque el objetivo está mal establecido. Entonces, hay que revisar el estándar cuando sistemáticamente los planes de acciones no funcionan. Por ahí yo estoy siendo más ambicioso de lo que puedo esperar de mi organización o de las personas que trabajan conmigo. ¿Tá? Entonces hay que revisar el estándar. Entonces, hay un proceso relacionado con el control que tiene que ver con esto de la toma de decisiones de los gerentes. Si se fijan, hay un objetivo estratégico de la organización que termina estableciendo un indicador, un estándar, el cual las personas deben alcanzar y la organización debe alcanzar. Luego realizo la medición. Una vez que hago la medición, ¿sí? ¿Qué es lo que podría pasar? Que al compararlo con el valor estándar, este que está acá, o sea, hago la comparación entre la medición y el estándar se cumplió. Si se cumplió, no hago nada. Ahora, no hago nada y vuelvo a medir y se cumplió, no hago nada, vuelvo a medir y me fue igual. Quiere decir que en algún punto, ¿sí? En algún punto tenía que revisar el estándar para asegurarme que siga valiendo. Ahora, supongamos que el estándar no se cumplió. Si el estándar no se cumplió, pienso si la diferencia está dentro del rango de control. Si está dentro del control, es aceptable. Entonces tampoco hago nada. ¿Sí? Y sigo para acá y vuelvo a medir. Ahora, si no está dentro del rango de control, si se fue de las máximos mínimos, digo, bueno, ¿el estándar está bien colocado? Esa es la primera pregunta que me tengo que hacer. Reviso el estándar y digo, no, sí, esto es un buen desempeño. 90 centímetros es una buena altura para establecer algún criterio atlético. Bueno, listo. Entonces, si está bien colocado, trato de identificar las causas de por qué la gente no llega a cumplir mi estándar. Y establecer un plan de mejoras, o sea, corregir, ¿sí? Y luego vuelvo a medir. Y en el caso de que el estándar no sea aceptable, reviso el estándar, lo corrijo
y vuelvo a medir contra el nuevo estándar, ¿sí? Pero siempre el estándar que yo propongo tiene que estar de acuerdo con el objetivo de la organización. ¿Está bien? ¿Entendieron esto? Este es el esquema de toma de decisiones que realizan los gerentes en relación al proceso de control. ¿Se acuerdan que vimos una unidad completa la clase pasada de toma de decisiones? ¿No? ¿Sí o no? Sí. Entonces, decimos, bueno, solo controlo a la gente. A veces tengo que controlar variables que son organizacionales. Entonces, el desempeño es el resultado de una actividad, pero ese resultado no solamente es personal, a veces también es organizacional. Y el desempeño organizacional es la suma de los resultados de todas las personas y de todas las actividades que se realizan en esa organización. En general, como desempeño organizacional, tenemos una variable que es fácil de medir, no sé si es fácil de medir, pero por lo menos que es usual de medir, que se llama productividad. La productividad se puede medir para las personas, pero también se puede medir para las organizaciones. Y la productividad tiene que ver con el valor que se agrega en la organización. Y las organizaciones más productivas no necesariamente son las más eficientes o las más eficaces, ¿sí? Existe otro concepto que es de eficacia organizacional, que es la medida en la cual la organización puede cumplir los objetivos que se establecen. Ojo que dice eficacia, no dice eficiencia. Quiere decir que nadie asegura que cumpla el objetivo en el menor tiempo y al menor costo, sino que simplemente debe cumplirlo, ¿sí? Aunque tenga que gastar más, aunque tenga que tardar más. ¿Tá? Pero claro, el desempeño organizacional tiene variables que son globales, como decía, y contiene las variables personales. El desempeño personal, lo vamos a ver en administración de recursos humanos y en comportamiento organizacional. O sea, en el desempeño organizacional lo vamos a ver en comportamiento organizacional y en el desempeño personal lo vamos a ver en gestión de recursos humanos. Pero de todos modos les anticipo que hay algunas variables que sirven para medir el desempeño de las personas dentro de la organización. Las más comunes que solemos medir son la asistencia o el ausentismo o el presentismo, ¿sí? Son comunes, el comportamiento en el trabajo, las cuestiones que tienen que ver con faltas de responsabilidad o de honestidad o de ética y las actividades fuera del trabajo. O sea, dentro del trabajo, evaluación de desempeño, fuera del trabajo, otras variables como formación, capacitación y demás, y deshonestidad, que tiene que ver con valores y con parámetros morales, y la asistencia es estar o no estar, ¿sí? Entonces, en general, lo que vamos a establecer en relación al desempeño de las personas es una serie de acciones correctivas y muchas veces las acciones correctivas también tendrán un correlato en acciones disciplinarias. Las acciones disciplinarias son puestas en práctica por los gerentes para hacer cumplir los estándares. Esto, piensen ustedes que está basado en Robbins, y Robbins tiene una modalidad bastante conductista de la dirección de personal. Entonces, no tomen al pie de la letra esto de que todas las sanciones son para hacer cumplir o para llevar adelante el control. Vamos a ver también, inclusive también lo manifiesta Robbins, que el refuerzo positivo es más motivador que el refuerzo sancionatorio o negativo, ¿sí? Pero bueno, lo dejo solamente como una aclaración de lo que ustedes van a encontrar en el texto. Nosotros vamos a tomar el examen en base a lo que dice el libro, ¿sí? Así que bueno, la acción disciplinaria, el libro la interpreta como una acción que permite ajustar las variables, ajustar el comportamiento a la variable de control, pero bueno, pero en realidad no es tan así. En las nuevas teorías de motivación hablan más del refuerzo positivo, es decir, que los premios ayudan más a que el resto de la gente se acerque a la variable de control, su comportamiento a la variable de control, que los castigos. ¿Sí? Los castigos tienen una solución ofrecen una solución de corto plazo, pero no permite afianzar otras variables como la cultura organizacional o demás, pero también lo vamos a ver en comportamiento organizacional, ¿sí? Así que bueno, paso rapidito esta parte, tanto el desempeño organizacional como el desempeño personal, pero paso a los tipos o dinámicas de control que están disponibles dentro de la organización. Entonces, tenemos tres formas o tres tipos de control fundamentales, que es el control preventivo, el control concurrente y el control de retroalimentación.
El control preventivo es un control que se realiza antes de que las cosas sucedan. El control concurrente tiene que ver con los problemas observados y el control de retroalimentación tiene que ver con la revisión de las estrategias para corregir problemas y luego se acompaña seguramente con alguna especie de mecanismo preventivo que le permita accionar antes de que el error suceda. El control preventivo tiene que ver con los insumos, es decir, con las cosas antes de que sucedan, antes de que entre en la organización. El control concurrente tiene que ver con el proceso, con el momento en que van sucediendo las cosas, y el control de retroalimentación tiene que ver con el resultado una vez que ya la cosa sucedió con o sin errores, ¿sí? Bueno, en esa lógica hay controles organizacionales que tienen que ver con variables que ofrecen parámetros de desempeño de las organizaciones. Entonces, las más comunes tienen que ver con la liquidez, tienen que ver con el apalancamiento, ¿sí? Acá los que vayan a estudiar economía van a ver todo esto en profundidad, nosotros solamente los mencionamos y entendemos que son variables que tienen que ver con parámetros globales y no con parámetros de las personas, ¿sí? Otras tienen que ver con el nivel de actividad, el nivel de rotación de inventarios, la rotación de activos y la rentabilidad, que es una variable económica de las organizaciones, ¿sí? No es importante que ustedes puedan calcular, pero sí es importante que sepan que existen y qué cosas relacionan, ¿sí? Yo no les voy a pedir que calculen la rentabilidad de una organización, pero sí que expliquen con qué tiene que ver la rentabilidad, por ejemplo, ¿sí? Y la forma gráfica de llevar adelante el control tiene que ver con algo que son tableros de indicadores y que en general le llamamos cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral es una herramienta que les permite evaluar el desempeño de distintos aspectos de la organización y prender semáforos o alertas en función del desempeño observado respecto del desempeño deseado. Entonces, tienen más o menos la forma que ustedes están viendo ahí, donde hay como velocímetros, como semáforos que van indicando que si todo está en verde está todo bien, si todo está en rojo está todo mal y si todo está en amarillo hay que prestar atención, ¿sí? Así que bueno, ese tipo de diseño estructural de herramientas de control como cuadro de mando es muy común en la organización, que son estos son los informes que terminan haciendo, son informes dinámicos, pero que terminan luego haciéndose en periodos de tiempo para presentar a los directorios y demás. Pero hay una práctica muy común que tiene que ver con controlar mi desempeño, no en función de variables o de parámetros establecidos del estándar, sino en comparación con otras organizaciones. Entonces voy a decir, bueno, ¿yo cumplo mis objetivos? Sí. Ahora, ¿soy mejor o peor que la competencia? Entonces, a veces yo digo, bueno, pero ¿por qué a ellos les va mejor? ¿Y cómo puedo hacer para saber qué hacer para que me vaya a mí mejor? Está la respuesta frente a sus ojos. Tengo que hacer alguna actividad que tenga que ver con investigar a la competencia o investigar las buenas prácticas de la competencia, y a eso le llamamos benchmarking, ¿sí? Para el benchmarking lo que hacemos en general es formar un equipo de trabajo para que planifique qué cosas queremos investigar, para saber cómo las hacen mejor, identificar los objetivos que quiero investigar y también las fuentes de donde voy a sacar la información, establecer en el punto 2, establezco cómo voy a acceder a los datos, a veces los tengo que comprar, a veces los tengo que generar, y luego analizar esos datos para identificar la comparación, para poder hacer la comparación entre lo que yo tengo, o sea, mis datos, y lo que tienen los demás, y finalmente preparar algún plan de acción que me permita ajustar mi comportamiento para que se parezca, para que el resultado final sea que mis datos mejoren como mejoran los de la otra organización. Este benchmarking podría ser un benchmarking externo, ¿no? Comparándose con la competencia, por ejemplo. Ahora, también se puede hacer benchmarking interno. El benchmarking interno tiene que ver con, bueno, ¿cuál es el área que mejor funciona de mi organización? Y el área que mejor funciona es venta. Bueno, ¿qué es lo que hace ventas para que funcione bien? ¿Y qué puedo hacer yo en las otras áreas de la organización para que mejoren y que les vaya bien como le va a ventas?
Entonces ese es un benchmarking interno, ¿sí? Entonces lo que se hace es establecer, buscar las mejores prácticas que la organización lleva adelante, encontrarlas, tratar de entenderlas y comunicarlas, y también generar espacios de intercambio, redes de trabajo donde la gente pueda transmitirse las buenas prácticas para que se implementen en otros sectores. Y por supuesto que eso funciona bien siempre y cuando uno pueda estimular suficientemente esa interacción. ¿Por qué? Porque las áreas a veces compiten entre ellas, entonces a veces no quieren contar la receta para que le vaya bien a las otras áreas. Entonces, bueno, es todo un trabajo que tiene que ver con la cultura de la organización, que vamos a ver en comportamiento organizacional, que nos va a ayudar a aprender de las áreas que mejor hacen las cosas, ¿sí? Y en nuestros días, las variables de control han cambiado, o sea, ya no es el control clásico que desea solamente, sino que además le metemos la variable globalizada, que tiene que ver con la interculturalidad y con la información disponible. Entonces, nuestras estrategias de control también tienen que contener un benchmarking internacional, donde hay otros países, y en esa comparación con empresas o con filiales de otros países, no puedo perder de vista que hay diferencias culturales entre mi territorio y los territorios que estoy observando. Y esas diferencias culturales pueden llevar a que las mismas estrategias de control o las mismas estrategias de desempeño no den los mismos resultados en dos países con idiosincrasia cultural distinta. Entonces, esa es una variable que tengo que ajustar. Ya lo vimos cuando vimos globalización, vimos los tipos de gerentes y qué tipo de toma de decisiones realizan los gerentes y qué idiosincrasia o qué selección de gerentes voy a hacer de acuerdo si la organización quiere tomar decisiones arraigadas con la cultura local o no. Bueno, todo eso tiene que ver con la globalización y la interculturalidad en las dinámicas de control. Además, tenemos algunas áreas que son muy sensibles en el ámbito laboral, la privacidad en el trabajo y las cuestiones delictivas. Las cuestiones delictivas porque pueden tener un correlato en causas penales o causas civiles por daño, que eso daña la imagen de las personas más allá de la organización. Y luego la privacidad, porque a veces en las dinámicas de control tenemos que acceder a los distintos medios de información y algún tipo de información de las personas es privada. Entonces, la organización tiene que entender claramente los límites de lo que es privado y de lo que es público, propiedad de la organización, y no vulnerar esos límites. Obviamente, la organización, si quisiera, podría leer todos los mails de todos los empleados, inclusive los personales. Pero la realidad es que eso se entiende como como vulnerar la privacidad de las personas. Y hasta a veces han tenido que recurrir a la justicia algunos empleados o algunas organizaciones para que la justicia interprete dónde está el límite de la privacidad. Por ejemplo, qué sé yo no puedo poner una cámara de seguridad para cuidar la seguridad de un galpón, pero no puedo poner una cámara dentro de un baño, por ejemplo. Por más que sea recontrasensible las aberturas del baño, qué sé yo, pero yo no puedo espiar a la gente, por más que después no lo vaya a usar con un mal sentido, no puedo poner cámara para espiar a la gente cuando están haciendo algo que es privado, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay todo un juego donde la organización tiene que tener normas éticas y de responsabilidad en las dinámicas de control, sin vulnerar ni la privacidad, ni tampoco permitir que se violente la seguridad de la organización a través del robo, a través de acciones delictivas, como por ejemplo, qué sé yo, puede ser agresiones o puede ser bullying y demás. La violencia laboral es un tema de control específico y de especial atención que antes no se prestaba tanta atención. Entonces ahora las nuevas dinámicas de control necesitan estudiar las dinámicas de bullying, la supervisión, el poder, las relaciones de poder y las cuestiones de género. Todo eso tiene que estar dentro de las dinámicas de control también, porque aparte todas esas cuestiones también hacen a la cultura, no a la cultura, sino al clima de la organización y al nivel de satisfacción que puedan tener los empleados con la organización o las personas con la organización, y bueno, entonces son variables que hay que vigilar. Luego, las interacciones con los clientes es muy importante porque los clientes son un bien muy preciado también de la organización. No solamente las personas que trabajan en la organización son un bien muy preciado, sino también los clientes. Entonces, podría pasarnos
que en la interacción con los clientes un empleado cometa una falta de honestidad, digamos, y por ejemplo le pide una coima al cliente o le ofrezca le recomiende que vaya a la competencia o lo maltrate, y toda esa relación con los clientes es un punto de control muy importante en los tiempos actuales, donde la comunicación está tan extendida y tan disponible entre toda la organización en la interfaz de la organización, de las personas con los clientes, ¿sí? Y finalmente, cuestiones que tienen que ver con la gobernabilidad de la organización. Y entonces están los consejos directivos, que son consejos que van más allá del operativo, que establecen como un criterio menos, a ver, las personas cuando realizan control, pero dentro de la línea, están inmersas en ese proceso. En cambio, los consejos directivos en general son como observadores un poco más neutrales que pueden llevar adelante un mejor proceso de control o más objetivo, y por otro lado también realizar los reportes financieros y las auditorías periódicamente y con responsabilidad, y también la forma en que se realizan las auditorías debe ser controlada para asegurar la objetividad del resultado que están ofreciendo. ¿Está? ¿Vamos entendiendo todo hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces llegamos al final de esta presentación y les voy a contar algunas herramientas que están disponibles, que son como un bonus track, porque yo no les voy a pedir que aprendan ninguna. Entonces les voy a contar que existen, y los procesos de control están muy ligados al proceso de planificación, porque en el proceso de planificación se establecen los estándares que luego deben revisarse, medirse y controlarse para establecer acciones de mejora que pues, nuevamente pertenecen al proceso de planificación. Entonces, hay algunas herramientas que nos permiten llevar adelante planificaciones eficientes, que tienen que ver con diagramas de Gantt, por ejemplo. Los diagramas de Gantt van estableciendo para cada tarea los tiempos estándar con el máximo y el mínimo permitido, y van viendo también la precedencia para saber qué tarea tengo que terminar para comenzar la siguiente, y saber también si una se retrasa, cómo perjudica o cómo estira el largo total del proyecto. Después están los análisis PERT o las redes PERT, que lo que establecen es el esquema de precedencias, y eso lo que hace es establecer mis cuellos de botella para saber dónde tengo que reforzar los puntos de control, porque son procesos o actividades sensibles que ponen en riesgo todo el resto de las actividades que siguen después en el mismo proyecto de la organización. El establecimiento de puntos de equilibrio, donde se trata de imaginar situaciones más favorables y menos favorables, y el lugar donde se encuentran las estimaciones más favorables con las menos favorables es en los puntos de equilibrio. Y en esos puntos de equilibrio son los parámetros que me permiten decir, bueno, si de acá me voy para arriba está todo bien, y si de acá me voy para abajo está todo mal, ¿sí? Son como el establecimiento de estándares a través de las expectativas mejores y las expectativas peores que me podrían llegar a un resultado o cumplir un objetivo, ¿sí? Entonces el establecimiento de puntos críticos es otra, de puntos de equilibrio es otra de las estrategias de control. Hay estrategias numéricas que están basadas fuertemente en la estadística aplicada a los procesos. Por ejemplo, se utiliza la programación lineal, se utilizan muchas programaciones, pero esta es la más básica y la que menciona Robbins, y en esa programación lineal se pueden establecer numéricamente, se puede maximizar una función producción o minimizar una función costo a través de no de una cuestión intuitiva, sino de una cuestión, de una forma cuantitativa, ¿sí? Y finalmente, ya para terminar, les muestro el gráfico del modelo insumo-producto, y el modelo insumo-producto tiende a pensar al proceso o a la empresa como una caja negra, el proceso de transformación como una caja negra. Si ustedes pertenecieran a las áreas de las ingenierías, yo les recomendaría que lean la última, el capítulo este de Robbins tiene 2 bonus tracks. ¿Sí? El primero de los bonus tracks tiene que ver con herramientas de planificación y control, que lo acabo de reseñar, pero no hace falta que lo sepan, sino simplemente era comentarles que existen. Y el segundo bonus track tiene que ver con herramientas operativas de planificación.
de la producción, ¿sí? Entonces, los mismos conceptos se utilizan para planificación de producción o de servicios o para empresas de cualquier tipo. Pero el modelo de la administración en general es un modelo de caja negra. No importa cuál sea el proceso, siempre voy a analizar los insumos y los productos. Y los insumos y los productos me van a determinar los indicadores de eficiencia de ese proceso que luego voy a controlar en los tableros de control. Pero sepan que dentro de algunas áreas, como por ejemplo el área de mantenimiento, el área de producción, el área de compra y demás, voy a tener indicadores operativos que van más allá de los insumos y de los productos y que van a tener que ver con el rendimiento del proceso, pero por supuesto que no tienen nada que ver con la carrera que ustedes están estudiando a este nivel de la carrera. Así que luego, más adelante, podrán los que les toque ir por el lado de la ingeniería, conocer un poco más, o de la administración de empresas también, pero el resto con esta información es suficiente para estar con un panorama completo de cómo son los mecanismos de control dentro de las organizaciones.